A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. ¡Siempre el mismo relajo! Algo sorprendente en la filmografía de Rogelio González es encontrar el gran trabajo que hace con los actores. Y lo decimos principalmente porque el protagonista de la película que analizaremos hoy encierra un mito sobre el hecho de que tal vez no era buen actor y era más una figura de la farándula que sabía cantar y tenía carisma. Bueno, pero sí le gustaría darle una arregladita a esta tienda, ¿verdad? Esto es un reguero, miren nomás. Todo tirado. La vida no vale nada es una película de 1955, dirigida por Rogelio González, escrita por Janet Alcoriza y Luis Alcoriza, basándose en una serie de cuentos de Máximo Gorki, fotografiada por José Ortiz Ramos, con música de Manuel Esperón y editada por Carlos Savage. Esta película es protagonizada por un elenco de grandes actores y actrices como Manuel Dondé, Hortensia Santoveña, Wolf Rubinskis, Magda Guzmán, Domingo Soler, Rosario Granados, Lilia Prado y Pedro Infante, quien es tan buen actor que la verdad sí aquí sí se ganó un Ariel por esta actuación. Esta película la podemos analizar desde muchas perspectivas, pero tal vez la que creemos es la más congruente y profunda para analizar, que es un estudio de carácter sobre la depresión, sobre el alcoholismo y sobre todos los efectos que tienen estas enfermedades emocionales en la psique mexicana. Y por ello es una película que golpea sin merced, que golpea sin remordimientos. Échese un trago por el gusto de conocer. Pa' acá, pa' la bilis. Venga un abrazo. Usted me cae muy bien. Usted es mi amigo. Parte de la fuerza de esta historia, de esta película, es precisamente la fuente literaria en donde está basado todo el guión. Las historias cortas o los cuentos de Máximo Gorki. ¿Quién fue Máximo Gorki? Fue un escritor ruso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tenía una característica bastante peculiar en su obra. Trataba de fomentar un realismo en sus lectores. Trataba de hacer historias que fueran un retrato reflexivo de la realidad que se estaba viviendo en Rusia en aquel entonces. Que hay que recordar, México y Rusia tenían situaciones muy similares. Aquí esas situaciones nos llevaron a la Revolución Mexicana. Allá los llevó a la Revolución de Octubre y ya sabemos, si se pueden estudiar un poco de historia, lo que pasó. Y de cierta forma, Máximo Gorki fue el fundador de un movimiento literario precisamente conocido como el realismo socialista. Un realismo que te llevaba hacia entender cuáles son las causas sociales de los problemas que vive la gente. En cierto sentido, esta película va a ir por ese mismo camino, porque en la figura de Pedro Infante nos va a concentrar tal vez el arquetipo de todo mexicano que no ha alcanzado la madurez emocional suficiente para afrontar sus propios problemas emocionales. Mucho hemos hablado acerca de cómo en las masculinidades existe esta problemática para externar las emociones con facilidad y poder tener contacto con ellas, para poder resolverlas, para poder hablarlas. Y de cierta forma el personaje de Pablo es precisamente un arquetipo del mexicano promedio. Si lo vemos así, es un migrante, un transmigrante, es decir, viene del campo a la ciudad. Va a conseguir trabajo, no tiene la preparación ni los estudios necesarios para hacer un trabajo mucho más sofisticado, no tuvo la oportunidad. Como campesino, pues solo sabe hacer lo que sus manos le permiten. Si vemos el estudio del personaje, es una persona que tiene un vacío que no sabe cómo manejar. Tiene cierta conciencia de que con unos 2 chupecitos de alcohol, pues se va a perder, ¿no? Y va a agarrar la fiesta y pues, bueno. Tú sabes. Yo no le tengo miedo a nada, ni menos a ti. Entonces, ¿por qué enciendes la luz? Hablando de esta película y discutiendo sobre la temática que está englobada en esta historia, cómo existe un peso de las canciones
en particular para esta película, porque tenemos canciones de José Alfredo Jiménez. Desde el título de la historia tenemos una referencia a José Alfredo. Y aquí, diciendo algo que posiblemente va a hacer que nos linchen, tenemos que ser bastante honestos para entender cuál fue el propósito de los guionistas al momento de escribir esta historia, porque ellos toman estas letras llenas de dolor, llenas de victimización, llenas de mucho conflicto emocional y las convierten en un discurso para entender, uno, la psique del personaje, dos, para hacer un planteamiento de cómo la gente que padece ya sea depresión o alcoholismo aquí en México, generalmente se refugia en este tipo de canciones para no hacerse responsable de sus emociones. Y agarrar la jarra nada más porque te rechazaron, porque te dijeron que no, o porque te lastimó algo, es simplemente una salida fácil y evasiva, para no hacerse responsable de sus propios actos, para no confrontarse a sí mismos y pues entender que pues hay algo que les falta, ¿no? Se está haciendo un retrato social bastante definido de una condición que sigue prevaleciendo hasta la fecha. Yo no quiero nada tuyo. ¡Lárgate! Ahora me voy con él y sí me voy a beber hasta que me caigo gana. Y no voy a regresar allá y haré todo el daño que pueda. Y de cierta forma esta película nos está hablando de un tema bastante profundo y que no hemos sabido lidiar como mexicanos: nuestra propia educación emocional. Porque si tomamos una referencia en cualquier persona y en cualquier generación, todos conocemos a alguien que se ha refugiado en las canciones de José Alfredo Jiménez, en las canciones de Vicente Fernández, en canciones que siempre van a hacer referencia del dolor, del abandono y de una profunda depresión que no es atendida, que no es comprendida y que ni siquiera la gente que la padece se atreve a hablar de ella porque, bueno, en primer lugar, hombres que padecen depresión, híjole, vas a estar hablando de esas cosas tristes, pues qué poco macho eres. Y es increíble ver cómo en más de 50 años, en más de 70 años, esta música sigue siendo el pilar principal de la educación emocional de muchos hombres. Base de lo que vemos actualmente en un fenómeno que sí, díganos viejos y díganos como sea. Sí, nos vamos a poner en ese plan de crítico de cine le está gritando a una nube, pero precisamente el fenómeno de Peso Pluma va por ahí. ¿Qué clase de depresión están teniendo los más jóvenes de nuestras generaciones para refugiarse en sus canciones? En canciones que de verdad hablan de cosas que, más allá del prejuicio que pudiera haber hacia ello, pues sí les roba un poco de la infancia que se supone deberían estar viviendo a estas alturas. Habla del abandono de los padres y de la poca atención que se tiene, pilares muy importantes para cualquier infancia que merece no solo la atención, sino el interés, porque una infancia abandonada es una infancia que va a crecer con este sentimiento de dolor, de tristeza y de desposesión de sí mismos. A lo primero que se fue, mandaba noticias de algunos centavos. Pero ya va para un año que como si se hubiera muerto. Muchos de los problemas masculinos en la actualidad tienen que ver por la forma en la que hemos interpretado y hemos escrito y descrito nuestra relación con el lado paterno. Y lo que hace Rogelio González al final de esta historia es precisamente eso: simbolizar toda esa problemática en una discusión o en una confrontación del hijo con el padre. Hay un patrón de conducta aprendido y ese patrón de conducta tiene que romperse en algún momento que se toma conciencia de que eso te está causando todas las broncas que tienes en la vida desde quién sabe cuándo. Tal vez por eso es importante una película como La vida no vale nada, porque más allá de las interpretaciones que le podemos dar desde este año 2023, o no importa cuándo sea que ustedes estén viendo este video, sí podemos decir que es una película que nos está advirtiendo constantemente con el problema que significa la depresión, el problema que significa el alcoholismo, el problema que significa no tener una atención correcta hacia los problemas de las emociones, hacia los problemas más profundos de nuestra mente. Y aquí nos demuestra dos cosas: que hay que tomar conciencia de ello, no hay que huir, pero lo más importante, que no tenemos que hacer menos cuando una persona se acerca a nosotros a decirnos, a ver, no, arregla tu vida, no sigas por aquí. Y esto es algo que sucede en la escena con Manuel Dondé. No podemos solos, nadie puede solo, por eso somos comunidad, por eso somos sociedad. No te tengas lástima ni te chiques tanto. No te falta nada, lo que te sobra es miedo. ¿Miedo yo? Sí, ¿yo? A las obligaciones, al trabajo, a la responsabilidad. Mención aparte, tienen el simbolismo de las mujeres que aparecen en esta historia. Rosario Granados también tiene un arco bastante interesante porque es una mujer viuda que vive reprimida por la religión. Y lo muestra Rogelio González de una forma muy sencilla. Ella no tiene la culpa de haber enviudado.
se presenta este asunto en el que ella tiene derecho a seguir con su vida. Es otra de las formas en la que se le dice: confronta tus problemas. No tienes que condicionarte a estar siempre de la misma forma. También la actuación de Magda Guzmán, una mujer que no tiene, la verdad, ya perdió toda la esperanza de cambiar su vida, de repente encuentra y confunde un acto de buena onda como un compromiso con una persona como llevada por el destino. No dejarse llevar únicamente por predisposiciones. Y por supuesto, el tercero, Lilia Prado, para los minutos que le dan en esta película, se roba muchas de las escenas. La hermosa era de Guerrero, así que sabe muy bien cómo se comportan los costeños y cómo es el candor de por allá. Pero también es el lado de la tentación del que debemos tener cuidado. Porque también hay gente que solamente busca aprovecharse y pensar en la gente como un objeto. Mientras más respeto se tiene uno a sí mismo, más difícil es caer en ese tipo de gente, digámoslo entre comillas, en léxico de 2023, gente tóxica. Y en el próximo capítulo vamos a ver la película más hollywoodense de Rogelio González. Tanto así que decide abordar el complejo del impostor. Y sale Miroslava,